En este vídeo vamos a resolver algunos ejercicios de logaritmos de un nivel un poquito más avanzado del vídeo de ejercicio de logaritmo anterior que hicimos y empezaremos resolviendo el logaritmo de 2000, donde logaritmo de 2000 factorizo el 2000 como 2 por 1000 y aplicando la propiedad de los logaritmos, que nos dice que el logaritmo del producto es la suma de logaritmos, tendríamos logaritmo de 2 más logaritmo de 1000. 1000 lo vamos a poner como una potencia 10 al cubo. Esto sería igual al logaritmo de 2 más, y ahora aplicamos la propiedad que nos dice que el logaritmo de una potencia, el exponente, lo pasamos delante del logaritmo, multiplicado por el logaritmo de la base. Como conocemos el logaritmo de 3 y sabemos que el logaritmo de 10 es 1, tendríamos que esto sería igual a 0,3010 más 3, y por tanto el resultado final sería 3,301. Siguiente ejercicio, vamos a hacer el logaritmo de 5, ejercicio, el apartado E, y pondremos logaritmo de 5 como logaritmo de 10 dividido por 2. Porque 10 partido por 2 evidentemente es 5. Y ahora tenemos que el logaritmo de un cociente, la propiedad, es igual a la diferencia de logaritmo, o sea, el logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 10, sabemos que es 1 porque la base del logaritmo y el argumento son iguales. Y el logaritmo de 2 nos lo da el ejercicio, 0,3010. Por tanto, el resultado final sería 0,699. Otro apartado sería el apartado B, donde tenemos que hallar el logaritmo de 25. 25 lo ponemos como 5 al cuadrado y aplicando las propiedades de los logaritmos, logaritmo de una potencia, el exponente pondríamos delante del logaritmo y sería igual a 2 por el logaritmo de la base, que es 5. El logaritmo de 5 lo hemos hallado en el apartado E, podemos utilizarlo, por tanto sería igual a 2 por 0,699 y por tanto el resultado final sería 1,398. Por último, el apartado F, tendríamos el logaritmo de 24. 24 lo podemos factorizar como 2 al cubo por 3. Y aplicamos que el logaritmo del producto es la suma de logaritmos. Por tanto, tendríamos logaritmo de 2 al cubo más logaritmo de 3. Ahora podemos aplicar en el primer logaritmo, que tenemos el logaritmo de una potencia, por tanto pasamos el exponente delante del logaritmo, y el logaritmo de 3, como nos lo da el enunciado, lo dejamos igual. Por tanto, ya podemos, en este caso, poner 3 por el logaritmo de 2, que nos lo da el ejercicio, como enunciado, 0,301, más logaritmo de 3, que es 0,477, 1, y realizando estas operaciones obtenemos 1,3801, que sería el resultado final de estos apartados. Pasamos a dos apartados un poquito más complicados. En el primer caso tenemos logaritmo de la raíz cúbica de 0,02. Pues bien, en este apartado primero vamos a poner la raíz en forma de potencia. Entonces podemos poner la raíz cúbica de 0,02 como 0,02 elevado a un tercio. Una vez que ya lo tenemos en forma de potencia,
podemos pasar por la propiedad de los logaritmos el exponente delante del logaritmo. Por tanto, sería 1/3 del logaritmo de 0,02. Ahora lo que vamos a hacer es pasar este número decimal a fracción. Como es un número finito, es fácil de pasarlo, por tanto 0,02 sería igual a 2 dividido por 100. Y aplicamos la propiedad de los logaritmos. Aquí hay que tener cuidado porque el logaritmo de un cociente es la resta de logaritmo, la diferencia de logaritmo, o sea, logaritmo de 2 menos logaritmo de 100. Pero hay que tener cuidado, si lo dejamos tal como está, 1/3 que multiplicaba todo el logaritmo ahora solamente está multiplicando el logaritmo de 2. Por tanto, tendríamos que poner el paréntesis para indicar que 1/3 ahora sí multiplica al logaritmo de 2 partido por 100. Solamente nos queda en este caso resolver los logaritmos que tenemos. Logaritmo de 2 nos los da el ejercicio y el logaritmo de 100 es 2. Si realizamos esta operación, ya con calculadora, nos daría menos 0,5663. En el apartado L, empezamos de la misma manera que el anterior. Tenemos una raíz, por tanto ponemos el logaritmo como 0,025 dividido por 8 elevado a 1/2. Y como tengo el logaritmo de una potencia, pasamos el exponente delante del logaritmo. 1/2 del logaritmo de 0,025 dividido por 8. El siguiente paso es aplicar la otra propiedad de los logaritmos, en la que el logaritmo de un cociente es la diferencia de logaritmos. Sería igual a 1/2 del logaritmo de 0,025 menos el logaritmo de 8. Vamos a descomponer los argumentos. Al igual que antes, hay que tener cuidado con este paréntesis. Si no lo ponemos, cometemos un error bastante grande, porque el 1/2 multiplicaría nada más que el primer logaritmo. Por tanto, vamos ahora a pasar a descomponer cada uno de los argumentos. Mantenemos el 1/2. 0,025 lo podemos poner como logaritmo de 25 entre 1000. Menos el 8 sería logaritmo de 2 al cubo. Seguimos aplicando las propiedades de los logaritmos. Mantenemos el 1/2. Logaritmo de un cociente es la diferencia de logaritmo, o sea, logaritmo de 25. Logaritmo de 25 menos logaritmo de 1000 menos, como tengo el logaritmo de una potencia, el exponente lo pasamos delante, logaritmo de 2. Y ahora cada uno de estos logaritmos pues es sencillo de realizar. Pondríamos el 1/2. El logaritmo de 25 ya lo tenemos resuelto en el apartado B. Se haría de la manera que hicimos antes. Por tanto, saldría 3,301. El logaritmo de 1000 sabemos que es 3, por la misma razón que vimos en el apartado B del principio, menos 3 por el logaritmo de 2, que nos lo da el enunciado. Pues bien, ahora simplemente tenemos que realizar esas operaciones ya con la calculadora. Obtenemos menos 0,
75,25. Y tendríamos resuelto los ejercicios de los apartados K y L. Vamos a pasar a estos apartados Q, R, U y V. Empezamos por el Q, donde tenemos el logaritmo de 36. Pues el logaritmo de 36, vamos, como siempre, a descomponer el argumento. 36 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Tenemos ahora el logaritmo de un producto, y según la propiedad de los logaritmos, logaritmo de un producto es la suma de logaritmos. Logaritmo de 2 al cuadrado más logaritmo de 3 al cuadrado. Otra propiedad de los logaritmos que ya hemos utilizado anteriormente, el logaritmo de una potencia, el exponente pasa delante del logaritmo. 2 logaritmo de 2 más 3 logaritmo de 3. Y como el logaritmo de 2 y de 3 lo tenemos en el enunciado, pues simplemente tendremos que sustituir 2 por 0,3010 más 3 por 0,4771. Realizamos las operaciones y obtenemos 1,5562. Sería el resultado final. Para hacer el apartado R, tenemos el logaritmo de 40, que podríamos descomponer el 40 como 2 al cubo por 5 y realizar todo el ejercicio con esa descomposición, o también podríamos ponerlo como 4 por 10. Entonces tendríamos el logaritmo de un producto, sería el logaritmo de 4, que es el logaritmo de 2 al cuadrado, más logaritmo de 10. Como tengo al principio el logaritmo de una potencia, pasamos el exponente delante del logaritmo, más el logaritmo de 10, que es 1. Y como conocemos el logaritmo de 2, tendríamos 2 por 0,3010 más 1, y el resultado final sería 1,602. Si hubiéramos descompuesto el 40 como 2 al cubo por 5, pues tendríamos que seguir los pasos pues análogos a los que hemos seguido aquí. Lo único que pasa es que aparecería un logaritmo de 5 y otro de 2. Y el de 5 ya lo habríamos hecho anteriormente. Ahora vamos a hacer el apartado U. Logaritmo en base 5 de 4. Para eso lo que vamos a hacer es el logaritmo en base 5 de 4, aplicar la regla del cambio de base. Entonces tendríamos, para pasarlo a base 10, logaritmo de 4 dividido logaritmo de 5. El logaritmo de 4 sería logaritmo de 2 al cuadrado dividido logaritmo de 5. Logaritmo de 5 ya sabemos calcularlo por el apartado anterior. Y logaritmo de 2 al cuadrado sería 2 logaritmo de 2 dividido logaritmo de 5. Como sabemos ya por el enunciado lo que vale el logaritmo de 2, 0,301, dividido el logaritmo de 5, que lo tendríamos en el apartado inicial, 0,699, pues tomando la calculadora y dividiendo, obtendríamos 0,8626. Siempre hay que aplicar este método cuando tenemos logaritmos con diferente base, como pasa en el apartado V. Tengo logaritmo en base 2 de 0,0625, por tanto lo puedo poner logaritmo en base 2 de 0,0625 como logaritmo de 0,0625 dividido logaritmo de 2. Del denominador no me preocupo porque ya sabemos cuánto vale por el enunciado. Vamos a descomponer el numerador.
el numerador sería logaritmo de 625 entre 10.000 dividido logaritmo de 2. Y como tengo el logaritmo de un cociente, será igual al logaritmo de 625, que si lo descomponemos sería 5 elevado a 4 menos el logaritmo de 10.000 dividido logaritmo de 2, que ya vamos a ir poniendo su valor, 0,301, que sería igual a 4 veces el logaritmo de 5, porque al ser logaritmo de una potencia, el exponente pasaría delante del logaritmo, menos el logaritmo de 10.000, que es 4, dividido 0,301. El logaritmo de 5, como ya hemos repetido varias veces, está resuelto en el apartado E del principio. Por tanto, tendríamos 4 por 0,699 menos 4 dividido 0,301. Tomamos la calculadora y al dividir obtenemos menos 4,3986. Y este sería el resultado. Por último, un par de ejercicios un poquito diferentes, en el que tenemos en el apartado A que resolver esta cuenta. Pues en el apartado A tendríamos logaritmo en base 5 de 125, 125 es 5 al cubo, menos logaritmo en base 3, 81 es 3 a la cuarta, 3 a la cuarta al cuadrado, más logaritmo base 7 de 49, 49 es 7 al cuadrado elevado a 3. Esto significa que, como tengo logaritmos de potencia, los exponentes los paso delante del logaritmo. 3 logaritmo en base 5 de 5 menos una potencia elevada a un exponente, se multiplican los exponentes, por tanto 3 elevado a 4 elevado a 2 es 3 elevado a 8. Paso el 8 delante del logaritmo, logaritmo en base 3 de 3, más logaritmo en base 7 de, igual que antes, 7 al cuadrado al cubo es 7 elevado a 6. Por tanto, paso el 6 delante del logaritmo en base 7. Por la propiedad que nos dice que el logaritmo en base a de a es igual a 1, significa que el logaritmo en base 5 de 5 es 1, logaritmo en base 3 de 3 es 1 y logaritmo en base 7 de 7 es 1. Por tanto, tengo 3 menos 8 más 6, que es igual a 1. Por último, el apartado B, tenemos logaritmo en base 3 de un noveno, el 9 lo puedo poner como 9 elevado a menos 1, más el logaritmo de un medio de 8, 8 lo puedo poner como 2 al cubo, más logaritmo en base 6 de 36, que sería 6 al cuadrado. Aquí podemos hacer lo siguiente. En primer lugar, yo puedo factorizar el 9 como 3 al cuadrado, logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado elevado a menos 1. Yo puedo poner el siguiente logaritmo. Un medio lo puedo poner como 2 elevado a menos 1. Por tanto, yo puedo poner 2 al cubo como 2 elevado a menos 1 elevado a menos 3. Por tanto, es lo mismo que poner 2 elevado al cubo, porque menos 1 por menos 3 es 3. Y en el último logaritmo, yo puedo pasar el exponente delante del logaritmo. Por tanto, en el primer logaritmo que tenemos de la expresión,
tendríamos logaritmo en base 3 de 3 y el exponente, que sería 2 por menos 1, lo paso delante del logaritmo. Dos elevado a menos 1, el logaritmo de base 2 elevado a menos 1, de 2 elevado a menos 1, y el exponente menos 3 lo paso delante del logaritmo. Y por último, logaritmo en base 6 de 6 es igual a 1, porque la base y el argumento son el mismo, por tanto aquí pondría 2. Por la misma razón del logaritmo en base 6 de 6 1, ocurre con el logaritmo en base 3 de 3, por tanto al ser 1 por menos 2 es menos 2, logaritmo de 2 elevado a menos 1 de 2 elevado a menos 1, menos 3 y el más 2. Simplemente operando obtenemos que el resultado es menos 3.